Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT, hoy 16 de abril, el programa de los trabajadores colombianos que analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hoy tenemos preparado un especial frente al incumplimiento de los acuerdos sectoriales y del acuerdo marco estatal. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El domingo 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. Ese día celebraremos una movilización mundial para recordar a los mártires de Chicago, que ese día de 1886 iniciaron una huelga para reivindicar los derechos de los trabajadores. Entre otros, quisiera recordar el de los 3 ochos: 8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso, toda vez que en esa época las jornadas laborales eran de 18 y 20 horas. En Colombia nos movilizaremos pacíficamente contra el desempleo, la informalidad laboral, el hambre y la inflación que se han agudizado en el gobierno del presidente Duque, aumentando el hambre y la miseria, tal como lo constatan las cifras del DANE, mientras los empresarios muestran jugosos balances con billones de ganancias. Este gobierno y los empresarios utilizaron el confinamiento al que nos sometió la pandemia del COVID-19 para menoscabar la libertad sindical y desconocer los derechos de asociación y negociación, al igual que la vigencia de las convenciones colectivas y los acuerdos laborales. Millones de trabajadores perdieron su empleo y miles todavía no lo han recuperado. Miles de esos trabajadores instauraron querellas para reivindicar sus derechos. Muchísimas no se han resuelto, han quedado en el olvido y otras simplemente están en lo que se llama el vencimiento de términos. El propio gobierno nacional es quien más incumple los acuerdos laborales, como viene sucediendo con el acuerdo estatal y con el acuerdo de FICO. Este gobierno y muchos empresarios consideran un delito constituir un sindicato. Continúan los despidos cuando se crea un sindicato. Tremenda tragedia. Pese a esta situación, los centros de pensamiento empresariales, al igual que la misión de empleo y la OCDE, continúan rondando la idea de que es necesario hacer una nueva reforma laboral y pensional en Colombia. Tamaño despropósito. Por estas situaciones nos movilizaremos pacíficamente el 1 de mayo y desde ya le pedimos a la OIT que en la próxima conferencia incluya a Colombia como uno de los países que más violan los derechos laborales. Actualidad CUT consultó la opinión de los delegados por parte de la Central Unitaria de Trabajadores en la negociación del Pliego Nacional Estatal para conocer el estado actual de los acuerdos. Firmada el acta final por parte de las centrales sindicales y las federaciones estatales con el gobierno nacional el pasado 18 de agosto de 2021, en la que se definieron los principales ejes del acuerdo marco estatal, la CUT presenta una radiografía de los sectores y puntos incumplidos. En agosto del 2021 se aprobó el acuerdo con el gobierno de los estatales y allí se aprobó el aumento salarial de 1.62 para este año. Y efectivamente el gobierno dilató el cumplimiento del acuerdo y se va a pagar en mayo de este año, cuando ha subido el costo de vida, cuando la carestía prácticamente se absorbió el aumento salarial. Hemos tenido una dilación, en primer lugar,
en el cumplimiento de los acuerdos, donde existe una mesa de seguimiento de todas las organizaciones que allí participamos. El gobierno lo que viene diciendo es que ya no hay ningún, digámoslo, reconsideración de ninguna coma, un punto de los acuerdos, porque los acuerdos ya fueron hechos, simplemente se va a permitir emitir las resoluciones o los actos administrativos respectivos, y en ellos hacen falta muchas cosas, se están dilatando muchas otras, esperemos no se llegue al 80% de incumplimiento de los acuerdos de 2019. Estamos en espera, por ejemplo, de algo muy clave, que es de la incorporación a la planta de los trabajadores que están temporales. La Central Unitaria de Trabajadores, con respecto a los decretos que fueron emanados, cree que es pero muy importante en este momento iniciar un proceso de acción de cumplimiento. Es decir, ya salen los decretos, ahora el proceso que sigue es seguimiento al cumplimiento, que tenga fechas, que esté preciso y que, de no ser así, pues entraríamos a hacer una demanda que permita que estos decretos sean implementados. Este informe especial lo hemos dividido por sectores. A continuación, Actualidad CUT presenta el sector salud. Los trabajadores del sector salud, que han sido los más afectados por la pandemia, por las condiciones de tercerización, incumplimiento de pagos, bajos salarios y falta de dotación e implementación de equipos, lograron un acuerdo donde se apuesta por el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la modificación del sistema general de participación y la política pública de salud, entre otros. El gobierno no ha cumplido con el acuerdo del sector salud que se hizo desde el año pasado. Uno de los puntos importantes para nosotros, el sector salud, para los trabajadores, es que el gobierno se haga parte de un porcentaje de la nómina de los trabajadores de la salud. Porque es que el Estado no responde por la nómina de los trabajadores estatales de salud. Nosotros tenemos que vender los servicios, facturar para poder pagar la nómina de las empresas sociales del Estado. Este fue un punto supremamente importante. El gobierno se comprometió a hacer el análisis con Hacienda y presentar un proyecto de ley y apoyar el que ya teníamos, el 073, pero esto no lo cumplió, a pesar que esto también se pasó en los proyectos de emergencia y tampoco lo hizo, ni por un lado ni por el otro. ¿En qué ha afectado el que no haya cumplido el gobierno estos acuerdos? Ha afectado que los trabajadores de la salud seguimos en crisis, las empresas sociales del Estado en crisis, las CPS manejando los recursos de la salud se quiebran, las liquidan, se van debiéndole a los hospitales y el gobierno no responde. Que si ha funcionado ampliaciones de planta en los hospitales, no, porque no hay dinero, porque los hospitales están en quiebra y ningún gerente de ninguna empresa social del Estado está en la disposición de tener los recursos para las ampliaciones de planta. O sea que el gobierno firma acuerdos, firma decretos y no se cumplen. El acuerdo alcanzado por FECODE y el Ministerio de Educación también presenta incumplimientos. El acuerdo con FECODE contempla los siguientes ejes: implementación de los acuerdos en el marco de la negociación, dignificación de la profesión docente, bienestar de los educadores, salud, prestaciones sociales y FOMAC y la escuela de la presencialidad, pero fundamentalmente lo relacionado con la modificación al Sistema General de Participaciones para garantizar los recursos para el sector educativo. En el tema del cumplimiento de los acuerdos siempre ha sido difícil para los trabajadores y trabajadoras del país. En el caso de los maestros, primero para la erradicación, luego para que se desarrolle la negociación y tercero para que se cumpla lo acordado. Hoy tenemos que decir de los acuerdos, no ha habido una fluidez porque hay una lentitud y una parsimonia del gobierno para que se cumpla lo acordado. Está el ejemplo del tema del curso de los 8.000, que ya debió haberse dado el cronograma y haberse puesto en funcionamiento la convocatoria de la mesa para la preparación de la siguiente corte con el tema de la evaluación. Y así muchos de los acuerdos que se firmaron en el 6 de agosto y que no se han materializado. Y lo peor es que hace acuerdo en ciertos temas, como por ejemplo el manual de funciones, donde leímos toda la trazabilidad con investigación y argumentos, y despiden de manera unilateral desconociendo lo que se consensuó en la mesa y con los aportes valiosos que le hizo la Federación para lograr que se acercara al menos a lo que se definió en la mesa de negociación para que se materializara lo que realmente corresponde al cumplimiento de los acuerdos.
Los sindicatos del sector de la educación, participantes de la negociación estatal, hablan en la actualidad CUT sobre el incumplimiento de los acuerdos. Los sindicatos consultados para esta emisión fueron los de las universidades ASPU y Sintra-Unicol, Sintrenal, quienes ampliarán la realidad del estado de los acuerdos. Hemos evidenciado un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación en los acuerdos pactados, como son pago de deudas. El Ministerio de Educación no ha hecho sino durante esos 4 años en dilatar todos y cada uno de los procesos con el objetivo de llevar a buen término los pagos de deudas del personal administrativo y nuestros queridos compañeros docentes en todo el país. También se ha venido dilatando el cumplimiento de la mesa técnica de modificación al acto legislativo, proceso que no avanza y que el Ministerio de Educación no ha mostrado un interés por mejorar y dar garantías a la educación del país, donde es importante se modifique la tipología ya que el sistema está desfinanciado. En el sector educativo hace más de 25 años no se amplían las plantas de personal administrativo, celadores, servicios generales, directivos, profesionales, técnicos, operarios y demás. El gobierno ha ampliado la cobertura, más colegios, más docentes, más educandos, niñas, niños, pero el personal administrativo seguimos siendo los mismos números de siempre y la educación ha crecido de una manera descomunal. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia. El Sindicato de los Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje continúa la lucha por el cumplimiento de los acuerdos, especialmente el punto que tiene que ver con la ampliación de planta de personal. Debido a las reiteradas afectaciones que se vienen presentando a nivel nacional hacia los trabajadores pertenecientes a los grupos ocupacionales asistencial, técnico y profesional, Sindecena fortalece su lucha en la defensa de estos empleados públicos. El gobierno nacional viene incumpliendo de manera reiterada los aspectos que tienen que ver con el trabajo decente. En el SENA en particular, el incumplimiento del gobierno nacional genera una gran afectación en la institución. Por ejemplo, en materia de formalización de planta de personal, nuestra institución tiene una planta de contratistas de alrededor de 31.000 a nivel nacional, mientras tiene solamente una planta de trabajadores directos de 10.700. Eso tiene dos repercusiones principales. Primera, la precarización laboral de esos 31.000 contratistas, pero además la utilización de dichos contratos al servicio de la politiquería en las distintas regionales del país. No se cumple en materia de seguridad y salud en el trabajo para los miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, en materia de infraestructura, muchos centros de formación ni siquiera cumplen los mínimos requerimientos legales. También debemos decir que hay un lento cumplimiento en la implementación del módulo Ejercicio de los Derechos Fundamentales en el Trabajo, que debe implementar el SENA en los programas de larga duración de la institución. El Fondo Rotatorio de Vivienda, el incremento de plantas de cargos y el nuevo mapa judicial son algunos de los acuerdos incumplidos por el Gobierno Nacional con el sector judicial. En la rama judicial se establece un aforo del 60% en presencialidad. Sin embargo, el panorama actual es edificios judiciales sin equipos, sin internet y sin suministro de elementos de protección para la administración de justicia. El balance de la negociación colectiva del sector estatal del año 2021 para rama judicial y Fiscalía General de la Nación no es nada favorable. En primer lugar, de 78 puntos presentados, se logró acuerdo solamente sobre 3. 6 acuerdo parcial, lo que implicó que el 88,5% de los puntos presentados fueran negados por el Gobierno Nacional. Tal situación tiende a agravarse si se parte que las mesas técnicas acordadas no se han instalado, aún a pesar de haberse pactado que éstas tendrían lugar un mes después de la firma del acuerdo colectivo.
Lo que sí resulta grave para todo el sector es el incumplimiento por parte del gobierno a lo acordado en forma previa. En la negociación colectiva del año 2019 se acordó la instalación de una mesa técnica que definiría aspectos puntuales como la bonificación judicial. En la mesa sectorial se comprometió en múltiples puntos con los sindicatos de la rama judicial. Basta citar el tema del fondo rotatorio de vivienda que sigue incumplido, el tema del nuevo mapa judicial que en concordancia con el Consejo de la Judicatura tiene que implementarse, igualmente sigue incumplido, y el tema de un incremento de la planta de cargos que se había acordado en un comienzo en 1800, se hizo un primer grupo en unas 800 cargos más o menos para el 2020, pero 2021 y lo corrido de este año no se ha resuelto nada en ese sentido. El desarrollo de los acuerdos concernientes al sector justicia se ha visto limitado por la falta de voluntad del Gobierno Nacional. Solo hasta el día 10 de marzo se llevó a cabo la constitución formal de la mesa de seguimiento de los acuerdos de este sector. A pesar de que en varias entidades, con el ministerio y con las respectivas administraciones, se han desarrollado mesas técnicas que buscan implementar los acuerdos, estos se han visto limitados, pues o no están los conceptos de la función pública y otras entidades o no hay voluntad de las administraciones por desarrollar los acuerdos. Entonces, recibimos con molestia el informe que presentó en la Mesa Nacional el Ministerio de Justicia, donde daba a entender que todos los acuerdos estaban desarrollados y algunos estaban pendientes por desarrollar, cuando la realidad es que la gran mayoría de acuerdos han venido siendo incumplidos por parte del Gobierno Nacional. De la Mesa Sectorial Justicia, en el capítulo de Medicina Legal, se lograron 9 acuerdos importantísimos para el fortalecimiento de nuestra institución y el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El balance actual de estos acuerdos, de esos 9 acuerdos, 4 acuerdos ya tienen vencido el tiempo de cumplimiento. 4 acuerdos más, aunque no tienen vencido esas fechas de cumplimiento, pues siguen aún sin cumplirse. Uno de esos acuerdos de los 9 fue parcialmente cumplido o está parcialmente cumplido. Este último acuerdo tiene relación con el aumento de planta de personal acordado en las mesas de negociación del año 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, aprobó un incremento de planta de personal en 180 cargos, pero esos 180 cargos son a costa del presupuesto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En ese panorama, nuestra institución no podrá cubrir oportunamente con su misión institucional, la cual es el apoyo técnico y científico a la Administración de Justicia. Los trabajadores afiliados a los sindicatos adscritos al Ministerio del Interior que prestan sus servicios profesionales en la seguridad y protección de líderes sociales y sindicales, entre otros, hacen un balance de los acuerdos que han firmado en el marco de la negociación estatal. Consideramos que el Gobierno Nacional ha incumplido en los acuerdos sectoriales. El Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo a los trabajadores. Lo que se concertó en la mesa fue que desaparecía la prueba psimétrica, es decir, la prueba psicofísica. Pero hoy en día la entidad, dentro de los exámenes médico-laborales, tiene mucho más restricciones que el antiguo Simetris. En la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección, claro se deja ver la falta de voluntad política, tanto del Gobierno Nacional como en la Unidad Nacional de Protección. Lo que se concertó en algunas reuniones, en algunos acercamientos que se hicieron, fue el presupuesto de dicho personal. Pero seguimos teniendo claro que los compañeros que están por las empresas tercerizadas siguen llevando el arrume con esos contratos cortos, llevan situaciones precarias, mucho más exámenes por partes de la UT, es decir, las uniones temporales que hacen parte de la tercerización que vivimos diario y es con la que queremos acabar. Entre los incumplimientos del Gobierno Nacional está la modificación a la ley 1575 del 2012 de los cuerpos oficiales de bomberos de Colombia. Se acordó un concurso para ingresar a dicha institución,
Se ha trabajado con la Mesa Nacional Bomberil, pero a la fecha ni el Congreso de la República ni la Función Pública y el Gobierno Nacional han materializado esto en una ley de la República. Actualmente la Comisión Nacional del Servicio Civil adelanta un proceso de convocatoria para proveer cerca de 2.000 cargos de bomberos Bogotá, Bucaramanga, Medellín y San Andrés. Esto implicaría que cerca de 100.000 personas se inscriban a dicho concurso de méritos, generando un desplazamiento masivo y una pérdida laboral de cerca del 90%. En diferentes entidades estatales están vinculados por orden de prestación de servicios a quienes el mismo Estado viola los derechos salariales y prestaciones sociales. En el sector medio ambiente, como en muchos otros, se exige el cumplimiento de la ampliación de la planta de personal. El Gobierno Nacional no ha cumplido con los acuerdos firmados del 2017 al 2021. No tiene compromiso para el fortalecimiento y ampliación de las plantas de personal de las entidades priorizadas en estos acuerdos, como es el caso del IDEAM. Además, la creación del Centro de Formación Técnica y Profesional en las áreas de hidrología y metrología. En lo que respecta al Ministerio de Ambiente, al sector ambiente, no se ha logrado el mejoramiento de las condiciones laborales de los empleados que laboran en las corporaciones y entidades adscritas a este ministerio. Este incumplimiento se refleja en la prestación del servicio por falta de personal profesional y técnico que desarrolla labores de operación, mantenimiento, procesamiento y verificación de datos hidrometeorológicos. Además de esto, los compañeros de meteorología aeronáutica triplican su jornada laboral para poder cumplir sus funciones. En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los sindicatos afiliados a la CUT presentan un informe de lo sucedido luego del concurso que buscaba la ampliación de plantas en la entidad. Consideramos que el mayor incumplimiento por parte del Gobierno Nacional ha sido precisamente en los puntos 34 y 35 del Pliego Nacional Estatal del año 2019, en relación con la modernización de las plantas de personal y las ampliaciones. Eso nos ha afectado realmente mucho al interior de la entidad, teniendo en cuenta que no contamos con el personal suficiente. Tenemos un déficit de planta de personal, según el último estudio técnico realizado en el año 2018, del 45%. La Dirección General de la DIAN y el Gobierno Nacional no han mostrado la política de cumplimiento del acuerdo firmado en el año 2018, donde dice que la DIAN debe tener 17.000 trabajadores. Esto es una ampliación de planta que adeuda al Gobierno Nacional hace más de 3 años ya de 6.200 cargos nuevos para la entidad y su fortalecimiento, mejor recaudo y prestar un mejor servicio para todos los colombianos. Una ampliación que es necesaria por cuanto necesitamos más personal para cumplir nuestros propósitos institucionales. Adicionalmente tenemos compañeros en riesgo porque al convocar la Comisión Nacional del Servicio Civil y la DIAN 1.500 vacantes en un concurso abierto que ha tenido todas las irregularidades posibles, sencillamente ha menoscabado la gestión institucional de la entidad. Por eso necesitamos ampliar la planta para que este propósito de cumplir nuestros objetivos institucionales pueda desarrollarse de manera positiva. Nos vemos abocados a insistir en la necesidad de que haya un concurso que provea plenamente la planta, unas modificaciones al decreto de carrera específica que garanticen la movilidad especialmente, y que los acuerdos anteriores que convierten en salario la parte de los pagos que se reciben y que están hoy con el nombre de prima o de incentivo, que no son base salarial ni base de pensión, sean revertidos, y también que haya una verdadera carrera en la cual todos los trabajadores y todo el empleo sean de carrera, no más provisionalidad. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia.
No olviden escucharnos en el sistema radial CUT por www.cut.org.co. Nos esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.